Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos del arte en relación a John Steinbeck y además les contaremos acerca de los acontecimientos importantes en el cine, la fotografía y la música. John Steinbeck escribía sus obras bajo el concepto del realismo, teniendo en cuenta la concepción de la realidad como un todo objetivo, identificando factualmente el mundo ficcional y el mundo real. Su interés por la vida de determinadas clases sociales lograban así una representación fiel a la realidad. Este autor también manejaba el realismo europeo del siglo XIX, influenciado por los autores Balzac, Galdós, Marc, entre otros. Movimientos artísticos y su relación con la obra. John Steinbeck, en cuanto a los movimientos artísticos, siempre se esforzaba por mantener esa tendencia referente al arte con una filosofía y estilo común muy propia. En estos movimientos artísticos se ve reflejada el arte con ciertos rasgos durante esa etapa de los años 47, siendo un fenómeno de expresión artística que manifiesta las características propias de la época en la cual surgió. Este se marcó por su gran accionar en temas como el cine, la fotografía, la música. Estos movimientos artísticos, en relación con la obra de La Perla, se caracterizó por tener una tendencia bastante marcada como esa superestructura en donde solo se hace entendible a partir de la formación económica y social donde nacen o se desarrollan. Esto debido al interés de esta novela reside en ese enfrentamiento de dos mundos, el de los ricos y el de los pobres. En el proceso de cambio en las relaciones humanas, en función de la situación económica de las personas, esto explica que este sea una novela ampliamente usada en la escuela para invitarnos a todos a la reflexión ética. Dentro de todo ese proceso artístico marcado por John Steinbeck se manejan unas características concretas y definibles, el cual se reducen a la obra de este artista, en el sentido en que se producen unas formas artísticas definitorias. En este movimiento se vale el estilo directo y realista y acerca su creación literaria al lenguaje testimonial, si bien su estilo heredó del naturalismo y próximo al periodismo y con el simbolismo que se enmarca en las situaciones y personajes que éste crea. El cine antiguo, desde 1902, en la época, los filmes eran de pocos minutos y metraje. Trataban temas más o menos simples y tanto por decorados como por vestuario eran de producción relativamente barata. Además, la técnica no había resuelto el problema de sonido, por lo que las funciones se acompañaban con un piano y un relator, entre otras palabras, ver cine mudo. Algunas de las películas y funciones que se dieron importantes en la época fueron Ali Baba y los 40 ladrones, Bradford, Procesión de Coronación, La coronación de Edward VII, Paseo de Trabia a Halifax. En 1902 se filmó Viaje a la Luna, un prodigio para la época, en la que ya se utilizaban maquetas, filmaciones a través de un acuario, superposiciones de imágenes y se filmaba sobre fondo negro en doble exposición. Posteriormente, en 1920, la calidad de las películas y sobre todo la de los años 20 eran extremadamente alta. En ocasiones se añadían subtítulos o carteles para aclarar la situación a los espectadores o para mostrar conversaciones. Se caracterizaba por no haber sonido directo, debido a que no se había avanzado técnicamente en ello. En los años 40 también existían algunas películas como Juan Nadie, La Carta, Las Uvas de la Ira, Luna Nueva, Rebeca, Qué verde era mi valle. En la década de los 60 fue altibajos para el cine. A inicios de este periodo se presentó un estancamiento donde el presupuesto era reducido, la producción controlada y las fórmulas cinematográficas eran pobres y repetitivas. En 1939, Lewis Milestone fue encargado de adaptar la gran obra de John Steinbeck de Ratones y Hombres. También fue recreada la novela Las Uvas de la Ira en 1940 de John Ford.
1902 fue un periodo importante en la fotografía, puesto que en este lapso se desarrolló el fotoperiodismo, ayudando a transmitir en su momento la información de los acontecimientos de manera inmediata al mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un fotoperiodista destacado durante este tiempo fue Robert Capa. En 1923, Alexander Rodchenko, constructivista ruso, aplica el lenguaje fotográfico un acento político. Sus fotomontajes sirven para la propaganda soviética y sus ángulos extremos tratan de crear un nuevo lenguaje para un nuevo mundo, el del comunismo. En 1941, Margaret White cubre para la revista Life los bombardeos alemanes en Moscú. Se convierte en la primera mujer corresponsal de guerra. La peculiar relación que se establece entre el reportero gráfico y reportero escrito, trabajando codo a codo lejos de casa, como un equipo simbiótico, en igualdad de condiciones, que persigue una misma historia para después relatarla con sus palabras e imágenes de la mejor manera y más fehaciente. Fue reflejada como nadie antes ni después en 1947 por John Steinbeck, escritor, periodista, premio Pulitzer y premio Nobel, en el libro Diario de Rusia. Robert Capa y John Steinbeck se conocieron durante la invasión aliada a Siria, en donde habían coincidido en la liberación de París al siguiente año. Eran aquellos corresponsales de guerra, duros, románticos y bebedores, al estilo de Hemingway, al que Capa había conocido durante la Guerra Civil Española. Incapaces de estarse quietos en la redacción de un periódico, ellos querían más: aventuras, prestigio, dinero, whisky y adrenalina. Hablemos de la música y sus acontecimientos más importantes desde 1902 hasta 1968. Empecemos con el impresionismo musical. Es un movimiento musical surgido a final del siglo XXI y principios del siglo XX, sobre todo en la música francesa, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres con los que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza porque los tiempos no son lineales, sino que se ejecutan en sucesión de impresiones. Se relaciona de esta manera con el impresionismo pictórico, que se consiguen las imágenes mediante pequeñas pinceladas de color, en donde dos de los principales compositores de este movimiento son Claude Debussy y Maurice Ravel. Vamos con la música moderna y contemporánea. El siglo XX estuvo marcado por dos grandes acontecimientos que fueron muy decisivos en la historia de la música occidental y marcaron el avance posterior y que seguirá la música hasta llegar a nuestros días. El primero es el abandono de la tonalidad y la total ruptura de las formas y técnicas que se vienen haciendo desde los principios de la era barroca a partir de 1910, en concordia con las otras rupturas totales de las otras ramas del arte. A partir de ahí, la música occidental se vuelve muy experimental y los compositores se empeñan en hallar nuevos caminos tanto en las formas, los instrumentos, los colores, la tonalidad, el ritmo, para hacer una música totalmente nueva y alejada del periodo de la práctica común de los últimos 300 años. Hablemos del futurismo en la música. El futurismo fue uno de los movimientos iniciales de la vanguardia en Europa del siglo XX. Esta corriente artística fue fundada en Italia por el poeta italiano Filippo Tommaso, quien redacta el Manifiesto Futurista y lo publica el 20 de febrero de 1909 en el diario Le Figaro de París. Este movimiento buscaba la ruptura de las tradiciones artísticas del pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Intentó enaltecer la vida contemporánea, esto por medio de dos temas principales: la máquina y el movimiento. Ahora vamos con la crisis de la tonalidad. A principios del siglo XX, compositores como Claudio Arezzo, Bela, Paul, Seger, Carr y Edgar escribieron música que se ha descrito total y parcialmente como atonal. La primera fase del atonalismo fue conocida como atonalidad libre o cromatismo libre.
implicó un intento consciente de evitar la armonía diatónica tradicional. Vamos con la segunda escuela de Viena, dodecafonismo y serialismo. Una de las más significativas figuras en la música del siglo XX es Arnold. Sus primeros trabajos pertenecen al estilo romántico tardío, influenciado por Richard y Gustav, pero al final abandonó el sistema de composición tonal para escribir música atonal. Con el tiempo desarrolló una técnica dodecafonismo, donde proponía y donde la propuso en 1923 en reemplazo de la organización tradicional. Hablemos del neoclasicismo. El neoclasicismo en la música refiere al movimiento del siglo XX que retomó una práctica común de tradición en cuanto a la armonía, la melodía, la forma, los timbres y los ritmos, pero mezclada con grandes disonancias atonales y ritmos sincopados como puntos de partida para componer música. Ahora hablemos de la música electrónica concreta. Los avances tecnológicos en el siglo XX permitieron a los compositores utilizar medios electrónicos para producir sonidos. En Francia se desarrolló la música concreta, escuela que producía sonidos existentes en el mundo. Se llama concreta porque, según Pierre, su inventor, planteaba que estaba producida por objetos concretos y no por abstractos, que serían los instrumentos musicales tradicionales. El primero que dispuso de estos medios fue Edgar, quien presentó el poema electrónico en el pabellón de Philips de la exposición de Bruselas en 1968.